En vivo, Radio Esperanza, manantial de música. El siguiente programa es una producción y realización de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo, te saludo como todos los jueves y vamos a estar contigo de aquí hasta las 7 de la tarde, noche, si el Señor así lo permite, para compartir un poco de la palabra de Dios. Hoy están aquí conmigo en cabina mis hermanos Carlos, mi hermano Lucio y mi hermano Francisco, y ellos ya están listos acá para tomar tu llamada, tu comentario, tu petición, lo que gustes y mandes. Y para eso yo te voy a dar los números de teléfono aquí en cabina. Son los números que tú ya conoces. Son el 8375 5051 y el 8375 5055. Además te voy a dar mi número de celular para si quieres enviarnos un mensaje de texto principalmente o un WhatsApp. Es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. Todo, te digo, no solamente hoy, sino cualquier día de la semana puedes comunicarte aquí a este celular. También podemos estar en contacto en Facebook. En Facebook puedes buscarnos como Volviendo a la Palabra. También, si prefieres enviarnos un correo electrónico, nuestro correo electrónico es volviendo a _la palabra @hotmail.com. Te lo repito, nuestro correo electrónico es volviendo a _la palabra @hotmail.com. También tenemos página de internet. Esta es www.volviendoalapalabra.com. Te la repito, www.volviendoalapalabra.com. ¿Ok? Esas son nuestras vías de comunicación. Aquí en esta página de internet y en el Facebook, ahí puedes buscar nuestras prédicas de los jueves, las de los miércoles, las del domingo también ya las estamos subiendo. Hay algunos recursos para evangelizar. Búscanos, ahí podemos estar en contacto, ¿ok? También para los que preguntan dónde nos juntamos, nosotros nos reunimos los domingos a las 12 del mediodía, en el mero centro de San Nicolás. Ahí nos reunimos a estudiar la Biblia. La dirección es la calle Juárez, el número 127 Altos, en la mera esquina con Aldama, ¿ok? Así es que vamos a estar esperando tu llamada. Hoy tenemos para compartir contigo Biblias. Si no tienes Biblia, si quieres comenzar a leerla principalmente, llámanos, mándanos tus datos y te hacemos llegar una Biblia. Si de plano batallas con la vista, también tenemos una Biblia en audio, ¿ok? No hay pretexto. Tenemos que estar sobre la palabra de Dios. Si te interesan alguna prédica pasada, también podemos enviártelas. Hoy, si te interesa la prédica de hoy, vamos a hablar de un tema muy interesante. Solo llámanos, ¿ok? Y te la hacemos llegar. Todo lo que aquí ofrecemos es gratis. Nada más nos tardamos un poquito, pero es gratis, ¿ok? Y de hecho a los hermanos que aún tenemos pendientes pues, de hacerles llegar lo que nos han pedido, no solo tengan un poquito de paciencia. Traemos ahí a un mensajero, pero anda con todo, pero todavía no termina, ¿ok? Pero todo lo que ofrecemos es gratis, te repito, nos tardamos un poquito, pero es gratis, ¿sale? Tenos un poco de paciencia. Y pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy, ¿ok? La semana pasada comenzamos a hablar de la oración, ¿ok? Y llegamos a este tema después de hablar de doctrinas católicas. Después de hablar, las últimas semanas hablamos de las imágenes, hablamos de que Dios aborrece la idolatría. Después vimos la ridícula doctrina de la canonización. Okay, no hay otra palabra para describirla. Es decir, que alguien puede morir y después de muerto, si lo pueden proponer para que sea santo, y si pasa los filtros que tiene la iglesia, lo declaran santo y le podemos estar orando. Imagínate lo que es eso. Y después de ver millones de personas que hacen oración a vírgenes, a santos, a estatuas, a estampas,
optamos por hablar de lo que sí dice la Biblia de la oración. Y optamos para que la verdad brille por sí sola, ¿ok? Hay por ahí algunos amigos que predican el martes, pero no solo a ellos hablo hoy, a todos nuestros amigos católicos, y no con el ánimo de pelear, al contrario. Tenemos unas preguntas hechas al aire, ¿ok? Una pregunta es, ¿dónde en la Biblia hay un pasaje donde Dios manda hacer imágenes de personas? ¿Ok? Siempre que hago esta pregunta, hago la aclaración porque los que enseñan en la Iglesia Católica usan pasajes para engañar, es la palabra. Por ejemplo, ellos usan Éxodo 25, donde Dios mandó hacer querubines, o Números 21, donde Dios mandó hacer una serpiente de bronce, o aquel del templo de Salomón, y dice que tenía imágenes, y todos esos así es, pero no de personas. Eran querubines o eran animales. Por eso la pregunta sigue al aire para ver si alguien la puede contestar. ¿Dónde Dios manda hacer o dónde se ve alguien que haga imágenes de personas y de personas ya fallecidas? ¿Ok? Y la otra pregunta es respecto al tema que estamos tratando. ¿Dónde en la Biblia se ve a alguien, a una sola persona que le haga oración a un santo, a una virgen o a alguien más que no sea Dios, a un muerto? ¿Ok? ¿En dónde en la Biblia Dios manda esto o se ve que alguien haga esto y le agrade a Dios? ¿Ok? Te repito, no es exclusivo para los de los martes, es para ti, católico, que nos escuchas, y no con el ánimo de pelear, sino de ayudar, de bendecirte. Sabes, la semana pasada nos hablaron varias personas católicas, y no para mal, sino para bien, aceptando lo que dice la palabra de Dios. Y si tú eres un católico, es por eso que venimos hoy a predicar, ¿ok? Hoy vamos a seguir con el tema de la oración, de lo que sí dice la Biblia, ¿ok? Lo que vimos la semana pasada es que es oración, es comunicarse, hablar, en este caso, con Dios, ¿ok? Ahora, ya no es un tema exclusivo de católicos, hablar de la oración, esto es para todos. La oración es algo básico de la vida cristiana. Con la Biblia, Dios nos habla, es la voz de Dios, la palabra de Dios. Con la oración, nosotros le hablamos. ¿A quién? A Dios. ¿Ok? Entonces, por eso te digo que esto ya es general. Así como no debemos, porque la Biblia no habla ni da permiso de orar a nadie más, ni a un santo, ni a una imagen. A veces nos admiramos de los católicos, los que nos decimos cristianos, y súper mal que lo hacen. Pero los cristianos evangélicos a veces hacen cosas peores. Atar demonios no es hacer oración. Declarar y decretar no es hacer oración. Hablar a los órganos o las partes del cuerpo no es hacer oración. Por el amor de Dios, esto es peor de lo que hacen los católicos. Yo escucho aquí mismo gente que viene a predicar y que dice que hace oraciones, está en todo el programa, llámenos, al final vamos a orar por tu necesidad. Y ya cuando se acaba el programa, dicen, bueno, ya ahora sí vamos a hacer oración. Pues nos habló Paquito Garza, que tiene cáncer, vamos a orar. Cáncer, sales en el nombre de Jesús. Eso no es orar. Imagínate una oración a una enfermedad. ¿De dónde hemos sacado tal cosa? Hay unos que hasta te dicen, pon la mano en el radio y la otra en donde está tu dolor, y luego le hablan al dolor. A ti te digo, dolor, hoy te vas, hoy sales. ¿Pues de qué estás hablando? Hay otros que atan demonios. Mañana viene una señora que ata demonios todos los viernes. La pregunta es, ¿se le desatan? O sea, de un viernes, pues si ya los ató el viernes pasado, ¿por qué los tiene que atar mañana otra vez?
y le dice: yo te ato, te desato, te contrato, te retrato, y todo lo que termine en ato, y te machaco la cabeza. Y luego el otro viernes se la vuelve a machacar. Y pues, hermano, ¿por qué no usas tú la tuya, tu cabeza? Y dices: oye, se le reconstruyó la cabeza al diablo. ¿No se la habíamos ya machacado el viernes pasado? Las iglesias hacen lo mismo. Todos los domingos le machacan la cabeza al diablo. Oye, ¿se le está reconstruyendo y reconstruyendo la cabeza? Pues si se la machacas una vez, ¿no? Y si lo atas, pues lo atas una vez. O se está desatando, échale más nudos, hermano. ¿No te das cuenta de lo que hablamos? Eso no es orar. Si acaso fuera una oración, es una oración al diablo. Al diablo. Tanta ignorancia en cuanto a la oración, que es algo tan simple y tan básico en la vida cristiana. Tanta ignorancia, y ese es el deseo del diablo, que el pueblo no se comunique con Dios, que ni siquiera sepa cómo comunicarse con Dios. Estos varones del martes, pues ya igual que los otros, dicen: hablen y ahorita oraremos por las necesidades. Y al final, ya, ahora sí, vamos a orar por las necesidades. Y repiten un Padre Nuestro y leen un salmo por el amor de Dios. Eso no es orar. Leer la palabra de Dios no es orar, es leer la palabra de Dios. Orar es hablar con Dios, así de simple, así de sencillo. Mire estas oraciones en la Biblia. Daniel 9:4 en adelante. Daniel 9:4 dice Daniel: oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres. Esa es una oración. Mira Proverbios 37 al 9. Proverbios 37. 2 cosas te he pedido. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, porque no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Eso es orar, por el amor de Dios, hablarle a Dios con el corazón quebrado, con lo que tengas en tu corazón. Eso es orar. Algunos dicen, y es verdad, el pecado te separa de Dios, pero luego usan eso para decir: como te separan de Dios, ya no puedes hablarle, entonces tienes que ir a un sacerdote. Mentira del diablo. Mira Daniel, claro que tiene pecado. ¿Y a quién fue a pedirle perdón? A Dios. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión. Puedes ir a Dios. Claro que tienes pecado, pero por eso vas a Dios a pedirle perdón. Mira el Salmo 51. Mira a David, tiene pecado. Tiene pecado. ¿Y a quién va a ir? ¿A un sacerdote? Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado, contra él hemos pecado. ¿A quién vamos a ir? ¿A un sacerdote? Hay que ir a Dios. Y hablando de sacerdote, hoy vamos a hablar de esto. Pero la oración es uno de los mayores regalos que nos dio el Señor. Poder hablarle. Entonces, desde luego que al diablo atacará esto. Por eso se inventa tantas cosas, que atar y reprender, o que orarle a San Judas. ¿Por qué orarle a alguien más si puedes hablar con Dios? ¿Por qué hablarle al diablo si tienes un Padre que te escucha? Eso es orar. Además, oye, ¿de dónde sacan eso? ¿Cómo aprender a orar? Si tú quieres aprender a orar, ¿qué harías? ¿A quién le dirías? ¿A quién le preguntarías? Si vas a un sacerdote, él te va a decir que le ores a María. Si vas a un pastor, él te va a decir que reprendas al diablo. ¿Sabes qué hicieron los discípulos? Le dijeron a Jesús: enséñanos
a orar. Enséñanos. Mira en Lucas 11:1. Cuando Jesús estaba orando, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y él les dijo en el 11:2, ustedes cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, etc. Les está enseñando el Padre nuestro. Y como te decíamos la semana pasada, esta va a ser nuestra base para aprender a orar, ¿ok? Aunque nosotros vamos a ir a un paralelo, a Mateo 6, que ahí empezamos la semana pasada. Es una enseñanza tan clara. No sé de dónde hemos sacado tantos errores. Mira, por ejemplo, Mateo 6:6, lo que dice el Señor. Tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ya nomás con esto te enseña varias cosas. Primero, la oración es algo privado, íntimo. Se trata de tener intimidad con Dios. La oración no es para que la escuchen los demás, es para que la escuche Dios. No es para sacar palabras domingueras, es para decirle a Dios lo que hay en tu corazón. Por eso tienes que buscar un lugar privado, íntimo. Enciérrate en tu cuarto, cierra la puerta y el Padre está ahí. Otra cosa que nos enseña es que Dios no está encerrado en las iglesias, en los templos. Hay gente que piensa que para orar tiene que ir a la iglesia, porque como dicen que es la casa de Dios, y como Dios ahí vive, creen que ahí se queda encerradito, pero la Biblia dice, Dios no habita templos hechos por manos humanas. Dios no habita templos. Y Mateo 6 nos está diciendo, Dios está en tu cuarto, esperando que entres, que cierres la puerta y le hables. Él está ahí. Mateo 6:6. ¿Has leído la Biblia? Si vas al Antiguo Testamento, te darías cuenta que Dios siempre ha querido tener comunión con las personas, con sus hijos. En el Antiguo Testamento habitó en un tabernáculo primero. Era como un templo, pero movible, desarmable. Esto era cuando salieron de Egipto y anduvieron por el desierto. Y antes de entrar a la tierra prometida. Después, cuando entraron a la tierra prometida, si te acuerdas, David quiso hacer templo para Dios, pero Dios dijo que no, que el que lo iba a construir sería su hijo, Salomón, y edificó casa a Jehová. Y ahí él habitaba en medio de su pueblo. Ok, ¿sí? Ahora, tanto el templo como el tabernáculo tenían el atrio, un patio donde podían entrar todas las personas que traían su ofrenda, su sacrificio, ¿ok? Pero ellos no lo ofrecían, ellos lo traían al sacerdote y luego de ahí pasaba al lugar santo, y en el lugar santo solo entraba el sacerdote para ofrecer el sacrificio, el holocausto, las ofrendas. Y después, separado por una gran cortina, estaba el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote y solo entraba una vez al año. En este lugar santísimo estaba el arca del pacto. ¿Sabes? Ahí moraba la presencia de Dios. ¿Ok? Y en este lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Nada más, nadie más. ¿Ok? Solo el día de la expiación, donde se ofrecían sacrificios por el perdón, y este sacrificio duraba hasta el otro año. Para eso Dios había escogido una familia. La tribu de Leví iban a ser los sacerdotes, los que podían entrar, nada más. En Éxodo 28 dice, ahí se ve cuando Aarón fue el primero. Dice en el 28:1, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y sus hijos para que sean mis sacerdotes. En el libro de Éxodo es cuando el Señor está dando instrucciones para hacer el tabernáculo. Y después da instrucciones en Éxodo 28 y 29 para los sacerdotes también. ¿Ok? En Éxodo 28, pero antes de esto se ve
lo que realmente siempre ha querido el Señor, tener comunión con todos. Éxodo 19, 5 y 6. Dice el Señor: si ustedes dan oído a mi voz, si guardan mi pacto, si son serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y me serán un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Okay? Pero el pueblo no quiso ser reino de sacerdotes. En Éxodo 20, 18, todo el pueblo estaba observando cuando Moisés estaba en el monte recibiendo la ley, los 10 mandamientos. Abajo se observaba el estruendo y los relámpagos. Entonces cuando Moisés baja, en el 20:19 le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, pero que no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Si te das cuenta, aquí lo que hizo el pueblo es, Dios quería que todos fueran sacerdotes, que tuvieran acceso, pero al pueblo no quiso. Le dijo a Moisés: mejor tú ve con Dios y tú nos dices lo que Dios manda decir. Esto es súper importante. Tenían acceso directo, Dios les iba a dar acceso directo, pero no lo quisieron. ¿Ok? Muy parecido a lo que hoy está sucediendo. Dios nos da acceso directo, pero no lo queremos. Queremos hablar con el sacerdote, queremos decirle a los pastores: oren por nosotros, o queremos ir a María o a Judas. Es una tragedia. Es una tragedia. Entonces, como ellos no quisieron, Dios se separó a una familia para que fueran sacerdotes. La tribu de Leví sería la que entraría a la presencia de Dios. ¿Imaginas el privilegio? De hecho, cuando repartieron la tierra, a la tribu de Leví no le dieron nada. ¿Sabes por qué? Porque ellos eran más ricos que todos. ¿Cómo que ricos? Tenían el privilegio de entrar a la presencia de Dios. ¿Qué mayor riqueza puede haber que eso? En Números 18:20, Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte, yo soy tu heredad, dijo Dios. Dios es lo más grande que existe, y tener acceso a Él, poder hablar con Él, es el mayor privilegio del ser humano. Es la mayor riqueza que existe. Nada que ver con tener casas, dinero, ni coches. Esta es la mayor riqueza para el que conoce a Dios. Una relación con Dios en forma directa. ¿Te das cuenta? Hoy lo estamos rechazando. Hoy lo estamos rechazando también. Ellos la rechazaron, y por eso Dios se hizo un pueblo, una familia de sacerdotes. En Levítico 1:3, y por todo Levítico se ve qué es lo que hacían aquellos sacerdotes. Por ejemplo, en el 1:3 al 5 dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, la rociarán sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo, etc. Esa era la función del sacerdote: presentar la ofrenda, el holocausto, e interceder por la persona. ¿Okay? Esa era su principal función. Así fue hasta Jesús. Cuando Jesús viene a la tierra, todavía se ofrecían animalitos, hasta que Él es llevado a la cruz, inmolado, crucificado, sacrificado. Ya no hacen falta aquellos sacrificios. ¿Por qué? Porque ahora Cristo murió por nosotros. ¿Okay? De hecho, el libro de Hebreos es el que da toda la información al respecto. Por ejemplo, Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Un solo sacrificio, un cordero
inmolado. Este es el Cordero, aquel que dijo Juan, el que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Y empezamos ahora a hablar del sacerdocio de Cristo. Hoy estamos hablando del sacerdocio. Ya vimos el sacerdocio del Antiguo Testamento, la familia que Dios escogió para que fueran sus sacerdotes. Pero luego, cuando vino Cristo, aquel sacerdocio cambió, ya no es necesario. ¿Pero por qué ya no es necesario? Porque ya no se presentan sacrificios. Porque ya no se presentan sacrificios. Y esa era la función del sacerdote. Ahora tenemos un sumo sacerdote. Dice Hebreos 4:14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es nuestro sumo sacerdote. Claro que nosotros seguimos necesitando un sacerdote, un sumo sacerdote, y lo tenemos. Es Cristo. Tenía que ser semejante a sus hermanos, y lo es. Dice Hebreos 2:17. Tenía que ser sin pecado, y lo es. Dice Hebreos 4:15. Que ese es nuestro sumo sacerdote. Antes de continuar, te voy a dar los números de teléfono por si quieres marcarnos para lo que sea. 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Y aquí estamos para servirte, para recibir tu llamada, para cualquier comentario que quieras dar. Para los que preguntan si soy pastor, sí soy pastor y maestro, dice mi hermano. Para los que están preguntando cuál es el ministerio, ¿no? Y seguimos hablando de Hebreos. Ahora el sacerdocio de Cristo. ¿Ok? Hebreos dice, los sacerdotes no se nombran solos, ¿no? Mira Hebreos 5:1. Todo sumo sacerdote de entre los hombres es constituido a favor de los hombres para que presente ofrendas y sacrificios. Pero nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, ¿verdad? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Okay? Los sacerdotes no se nombran solos, este tampoco se nombró solo. En el 5:10 de Hebreos fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Este es nuestro Cristo. ¿Quién de Melquisedec habla? Hebreos 7:1. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa rey de justicia, y también rey de Salem, que quiere decir rey de paz. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el rey de justicia y quién es el rey de paz? Por si no te queda claro, dice el 7:3 de Hebreos, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, sin principio ni fin, es eterno, eterno, dice ahí enseguidita, sino hecho semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre, sacerdote eterno. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Pero ahorita lo que leímos es, pero él no es de la familia de Leví. No es de la familia de Aarón. No dijeron que los sacerdotes vienen de ahí. No, pero Cristo no viene de ahí. Cristo viene de la tribu de Judá. Y lo que está diciendo Dios es, no es de Leví, no es de Aarón, es de Melquisedec. Y es hecho sumo sacerdote. ¿Por qué? Era necesario, dice Hebreos 7:11. Si la perfección hubiera sido por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿No? Pero si hay necesidad, dice el 7:12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Es decir, cambió el sacerdocio. Ya no tenemos el sacerdocio de Leví. ¿Ok? Ahora estamos con el sacerdocio de Cristo. ¿Ok? Miren el 7:21 de Hebreos. Estamos leyendo mucha Biblia, solo Biblia, ¿no? Dice el 7:21.
porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Okay? Dice, los otros eran muchos, porque morían y venía otro, venía su hijo, y luego moría y venía su hijo, y ya ha habido muchos. Pero nuestro Señor, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es nuestro sacerdote para siempre, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, y vive siempre para interceder por ellos. Interceder. ¿Te acuerdas la función del sacerdote del Antiguo Testamento? Es la función del sacerdote, del sumo sacerdote Jesús. Interceder. Dice en el 7:26, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es nuestro sumo sacerdote. Dice en Hebreos 9:11, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una vez y para siempre entró en el lugar santísimo. Ese es nuestro Señor. Dice en Hebreos 9:24. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esto es lo que pasó en el mundo espiritual. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue nuestro sacrificio, nuestro Cordero. ¿Quién lo ofreció? ¿Quién fue el sacerdote? Él mismo. ¿Ok? Él mismo. Como dice en Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dijo el Señor Jesús, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. ¿Okay? Cristo mismo se ofreció a sí mismo. Cristo entró al lugar santísimo, no al del templo terrenal, sino al cielo mismo, a la presencia, no a la que estaba en el tabernáculo, sino a la presencia, a toda su gloria. Eso hizo nuestro Cordero inmolado. Y por eso tenemos salvación, por su mediación, por su ofrenda, por su sacrificio, por su sangre, por su vida. Por eso es nuestro sumo sacerdote. Y luego sigue algo más. Grandioso, mi hermano, grandioso. Yo no sé por qué peleas contra esta doctrina. Mira lo que sigue. Ya hablamos del sacerdocio del Antiguo Testamento, que era para presentar sacrificios, que era necesario presentarlos cada año, pero solo el sacerdote podía entrar. Después vino nuestro Cristo, que no entró, más bien que entró una sola vez y para siempre. Eso fue todo. Y por su sangre tenemos salvación, por su sacrificio. Y después viene algo más. Hebreos 10:19. Así que ahora, hermanos, teniendo libertad para entrar
en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Él fue el precursor, nosotros le seguimos. Él dejó sus pisadas, nosotros las seguimos. ¿Te acuerdas el deseo que leímos allá en Éxodo 19? El deseo de Dios, un pueblo de sacerdotes, todos, no solo una familia, que todos fueran sacerdotes. Su deseo sigue siendo ese, y lo ha hecho con los cristianos. Dice Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, todo cristiano, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todos los cristianos, todos. Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois, habla de todos los cristianos, linaje escogido. ¿Te acuerdas de esta doctrina? La elección. Él nos escogió entre millones. ¿Para qué? Para ser real sacerdocio. ¿Qué significa? Que tengo acceso. Pero luego dice nación santa. Ah, que tengo acceso, pero claro que hay un requisito. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Eso es lo que es el cristiano. Sacerdocio santo. Miren Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5. Jesucristo, testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y dice el 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Nos hizo sacerdotes para Dios. Todo cristiano es sacerdote. Apocalipsis 5:10. Nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Eso quiere decir, cuando la Biblia dice, cuando el Señor dice que somos sacerdotes, imagínate lo que leímos ahorita en Hebreos 10. Tenemos acceso al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Somos ese sueño de Dios. Somos aquel pueblo de sacerdotes. ¿De dónde salieron los sacerdotes católicos? La Biblia no habla, no da lugar para ellos. La Biblia dice que todo cristiano es sacerdote. Así es la relación con Dios hoy. Y el que rechace el sacerdocio no puede tener comunión con Dios. Hoy no podemos ser como antes, como el pueblo, aquel que le dijo a Moisés, nosotros no, entra tú y nos dices. No hay opción. Hoy es lo único que hay. Es lo único que hay. Todo cristiano es sacerdote. Sacerdote. Hoy no hay más intermediario. Dice Primera de Timoteo 2:5. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, que como ya vimos en Hebreos, es nuestro sumo sacerdote, el que entró al lugar santísimo y se ofreció por nosotros. El tema es grande. Lo que Dios ofrece es demasiado grande. Tú y yo, sacerdotes, todos como sacerdotes, todos entrando sin buscar intermediario, todos entrando a la presencia de Dios. Ahora, para seguir y terminar con este tema y tratar de no dejarlo incompleto,
Otra vez, ya hablamos del sacerdocio del Antiguo Testamento, que termina cuando Cristo muere en la cruz. Ya no son necesarios los sacrificios de animales, por lo tanto ya no es necesario el sacerdote. Ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote, pero sumo quiere decir el más grande de muchos. ¿Quiénes son aquellos muchos? Nosotros. Todo el creyente. Ahora estamos hablando del sacerdocio de todo creyente. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que ya dejan entrar a cualquiera. No, de ninguna manera. Sino que tenemos que ser, los requisitos que tenían aquellos sacerdotes siguen siendo los mismos. Ojo, porque el sacerdocio es para hombres y mujeres. Todo cristiano es sacerdote. ¿Okay? Pero el requisito no se rebajó. No es de que ahora entra cualquier sucio pecador y así como esté puede entrar. No. Se trata de que eres sacerdote, Dios te hace sacerdote, pero Dios tiene requisitos para los sacerdotes. La primera característica que se veía de los sacerdotes era el más cercano a Dios. El sacerdote era la voz de Dios para el pueblo y la voz del pueblo para Dios. Y eso es lo que somos nosotros. Mira lo que dice Malaquías 2:7. Malaquías 2:7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Mensajeros. El sacerdote es el mensajero de Dios. Y si todos somos sacerdotes, todos somos mensajeros de Dios. Pero tenemos que ser los más cercanos a Dios. El sacerdote es el que más lee la Biblia, el que tiene que saber más, el que debe de aprender más, el que tiene que crecer más, el que busca más a Dios, el más cercano a Dios, el que escucha a Dios, el que habla de parte de Dios, el que tiene hambre de aprender, necesidad de aprender. Eso es, Dios nos deja ser sacerdotes, Dios nos quiere como sacerdotes, pero tenemos que portarnos como sacerdotes. Hay que seguir la palabra de Dios. Hay que tener hambre de aprender, porque además somos la voz de Dios para los demás. Se nos mandó ir por todo el mundo y predicar el evangelio, porque somos sacerdotes. Hay que crecer, hay que madurar. ¿Cuántos de nosotros nos estamos quedando sin crecimiento? Es tan triste, y eso lo hacen las doctrinas falsas. Tantas personas que una vez recibieron a Cristo y sí lo recibieron verdaderamente, pero después de ahí no han crecido nada. Que dicen, ya salvo, siempre salvo, ya voy a la iglesia a cantar, y nada de crecimiento. El crecimiento es conforme a la palabra de Dios. Se necesita la palabra de Dios para crecer. El pueblo cristiano debería de ser un pueblo metido, sumido, sumergido en la palabra de Dios. Dice Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque te has hecho tardo para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se te vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios. El sacerdote tiene que ser un ser maduro. Hay que estar en la palabra, buscar la palabra, leer la palabra. Eso es lo primero, la primera característica del sacerdote. Se sabe privilegiado, fue escogido, así como una vez escogió una familia el Señor, ahora nos ha escogido. ¿De dónde? Del mundo, de la suciedad. De ahí nos sacó cristianos, de ahí nos recogió el Señor. Somos privilegiados. Somos privilegiados, hay que verlo así, y a partir de ahí estar en la palabra, estudiar la palabra, saber la palabra. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes. La segunda característica del sacerdote era la santidad. La santidad. Tenía que ser el más santo. Tenía que ser el más limpio. ¿Cómo se podría acercar a Dios a algo sucio? No es así. Éxodo 30:19.
Éxodo 30, 19, hablando de sacerdotes, dice: de ahí se lavarán Aarón, sus hijos, las manos y los pies, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua. Pero ojalá y pudiera leer este verso, Éxodo 30, 19 al 21, que dice que se tenían que lavar en la fuente de bronce. ¿Ok? Y dice ahí: cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Nadie puede acercarse a Dios sucio. Hay que lavarnos, tenemos que lavarnos. Somos sacerdotes y se escucha muy bonito. Todos tenemos acceso, yuju, pero creemos, oye, pues ya rebajó la entrada el Señor, ¿no? Ya deja entrar a cualquier hijo de vecino. No, de ninguna manera. Los requisitos son los mismos: santidad y comunión con Dios. Santidad y comunión con Dios. Levítico 8:5, dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón, a sus hijos, y los lavó con agua. Hay que lavarse. Antes de ofrecer sacrificio, decía en Hebreos 7:27, que primero entraba aquel sumo sacerdote y ofrecía sacrificios por sus pecados primero. No porque fuera egoísta, sino porque necesitaba estar limpio primero para después ofrecer el sacrificio por los demás. Mira, cuando leímos Hebreos 10, que leíamos que tenemos acceso. Y dice en Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Ok? No sé si hasta aquí ya estamos casi terminando el tema, y hemos hablado del sacerdocio del Antiguo Testamento que termina cuando viene Cristo, se convierte en nuestro sumo sacerdote y en nuestro cordero inmolado a la vez. Y después de Cristo viene un reino de sacerdotes, que esos somos los cristianos, todos. Vinimos a este tema hablando de la oración. ¿Por qué? Porque que seamos sacerdotes quiere decir que todos tenemos acceso al lugar santísimo, al lugar donde está nuestro Señor, nuestro Dios. Tenemos acceso. Oye, pero ¿así puedo entrar? No, nuestro ejemplo son aquellos sacerdotes que tenían comunión con Dios y eran limpios, santos. Y es lo mismo que dice el Nuevo Testamento para nosotros, solamente que nunca lo hemos visto por este lado. Segunda de Corintios 7:1, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es hermosa esta doctrina. Podemos entrar al lugar santísimo, pero tiene sus dos partes. Es decir, es un gran privilegio porque podemos entrar al lugar santísimo, pero es una gran responsabilidad porque estamos entrando al lugar santísimo. ¿Te acuerdas de Moisés cuando le dijeron: quite las sandalias de sus pies, porque el lugar que pisa santo es? Y lo que nos está diciendo el Señor: te doy acceso al lugar santísimo. Puedes venir, puedes entrar, podemos platicar, podemos gozarnos, pero tienes que limpiarte. Dice en Mateo 5:23, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano. Limpiémonos. ¿Cuántos cristianos hoy creemos que podemos hacer oración teniendo pleito con alguien y no tomamos en cuenta, o en serio más bien, estos mandamientos? Limpiémonos. Si tienes pleito con alguien, no puedes entrar al lugar santísimo y no hay opción. Hoy no hay medio cristianismo. Hoy no hay cristianismo como en el tiempo de Moisés, que hoy es lo que están viviendo porque los pastores lo están enseñando así. No, los pastores, ¿sabes para qué estamos? Para empujar a todos. Hoy, ¿sabes
las llamadas aquí, no solo al programa, toda la estación, más del 90% es de gente pidiendo oración. Y los pastores haciendo el trabajo de Moisés. ¿Sí? Sí, nosotros vamos a orar por ti. Nosotros vamos. No, los pastores estamos hoy para decirle, tienes acceso al lugar santísimo. ¿Cómo te voy a quitar ese privilegio? Oiga, ¿y San Judas? ¿Cuál San Judas? Tienes acceso al lugar santísimo. ¿Cómo le vamos a quitar ese privilegio a la gente? Y si la gente está confundida, para eso están los pastores, para enseñarles. Y si habremos de orar por ellos, después de enseñarles, ¿sabes qué debemos orar? Pastor, pastora, es Señor, que entiendan que pueden entrar hacia ti, que se reconcilien, que te pidan perdón, pero que sepan que después de que piden perdón, tienen acceso al lugar santísimo, que no vayan a nadie más, que no vayan a San Judas, que no vayan a María, que no vayan a ningún pastor, a ninguna pastora, que no vayan a ningún hermano, que se acerquen a ti, que se acerquen a ti. Puedes entrar al lugar santísimo, solo tienes que limpiarte. Dice Juan 9:31, Dios no oye a los pecadores, sino a los que le temen. Santidad. Allá en Éxodo 28, cuando le da las vestiduras a los sacerdotes, en el 28:36 dice que le hicieron una lámina de oro fino y que tenía grabado un sello que decía santidad a Jehová. Somos sacerdotes, podemos entrar, y grábate eso. No hay hoy cristianos de intermediarios. Hoy no hay cristianos lejos de Dios. O se es cristiano siendo sacerdote, o estás lejos y no tienes comunión con Dios. Ese es, santos y con comunión con Dios, para después ejercer el trabajo del sacerdocio. ¿Qué hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento? Intercedía y reconciliaba. ¿Qué hizo Cristo? Reconcilió consigo al mundo. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Grábatelo, 2 de Corintios 5:18 al 20. Esta es nuestra tarea, sacerdotes. 2 de Corintios 5:18. Todo esto viene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Como el sacerdote del antiguo, como Cristo como sacerdote, nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Dice el 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra de la reconciliación. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos, ese es nuestro trabajo. Salimos y rogamos al mundo, reconcíliense con Dios. ¿Te das cuenta? El sacerdote del antiguo reconciliaba, Cristo reconcilió, y nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Sacerdotes del Antiguo Testamento, Cristo nuestro sacerdote, y hoy todo cristiano es sacerdote. Tiene acceso, pero tiene una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. A veces, hoy hablando otra vez y regresando al tema de la oración, a veces por eso gente prefiere otra cosa. Oye, déjame le hablo al pastor para que ore por mí, o déjame le hablo le digo a los hermanos, a todos los millones que oren por mí. ¿Por qué? Porque así yo no me acerco a Dios. Tú puedes recibir lo que quieres si alguien ora por ti, pero tu tragedia es que no tienes comunión con Dios y no irás cuando el Señor te llame al lugar de su presencia. Muchos por eso prefieren a la Virgen o a San Judas. Hoy hablo otra vez a mis amigos católicos. Piensen esto. ¿Por qué a veces prefieres a la Virgen o a San Judas? Mira tu vida. ¿Por qué? Porque con ellos puedes seguir tomando, puedes seguir bailando, puedes seguir peleando, y cuando se te atora la carreta o cuando se enferma tu niño, pues ¿qué haces? Le oras a la Virgen, le oras a San Judas y lo sana. Es así en la vida real. Oh, pero esta vida no se trata de eso.
no se trata de tener dinero, no se trata de tener comodidades, no se trata de no tener sufrimientos. Esta vida solo es de paso y la que viene es la importante, y ahí solo entrarán el que tiene comunión con Dios, y solo se tiene comunión con Dios siendo sacerdotes. Y para ser sacerdotes hay que ser santos. Esa es la iglesia, ¿ok? Pueblo santo, nación de sacerdotes, eso es lo que somos. Es un gran privilegio, pero tiene una gran responsabilidad, pero es todo lo que hay. No hay acceso por otro lado. Dijo el Señor Jesús, el que sube por otro lado es ladrón y salteador. Puedes entrar al lugar santísimo. Vamos, ¿por qué no habríamos de entrar? ¿Por qué despreciaríamos esto? ¿Por qué preferiríamos a un pastor o a una pastora que grita? ¿O por qué preferiríamos una imagen o una estampa? ¿Por qué preferiríamos? Si tenemos acceso al lugar santísimo. ¿Sabes qué nos queda? Preguntar. ¿Y qué tengo que hacer para entrar ahí? Practicar santidad, luchar por la santidad. Limpiémonos. Y limpiémonos, hermano. Dejemos el pecado. Luchemos contra el pecado para que podamos acercarnos, como dice la Biblia. Puedes entrar. Acércate confiadamente al trono de gracia. Oh, es maravilloso. Acceso a Dios, a su presencia, aquella que en el antiguo solo unos cuantos pudieron entrar. Hoy todo cristiano puede entrar, siendo sacerdote, porque es sacerdote, pero portándose como un sacerdote, como con santidad a Jehová, pueblo santo, elegidos para ser santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Ser santos como yo soy santo. Y de eso hablaremos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Nos escuchamos el miércoles a las 7:30 y el jueves a las 6. Gracias. XEMR 1140 de amplitud modulada, transmitiendo